El Jurásico fue un periodo de tiempo geológico, siendo segundo de los 3 periodos en el que se divide la era Mesozoica, la cual empezó hace 252 millones de años y culminó hace 66 millones de años. Lo antecede el periodo Cretácico y lo sucede el Triásico. El periodo Jurásico comenzó hace 201 millones de años y acabó hace 145 millones de años aproximadamente, y su nombre proviene de la cadena montañosa de Jura, ubicada entre Francia y Suiza, en donde el geólogo francés Alexandre Brongniart descubrió los primeros fósiles provenientes de este periodo y además estableció este sistema geológico en el siglo XXI. Proliferaron y reinaron los dinosaurios. Su nombre se ha popularizado en la cultura contemporánea gracias a libros y películas que exploran la posibilidad ficcional de la recreación científica de los dinosaurios, especialmente la saga de Jurassic Park. Este periodo se divide en 3 etapas. El Jurásico inferior o temprano, que inicia hace 201 millones de años y culmina hace 182 millones de años aproximadamente, siendo la primera etapa del Jurásico. Se divide en las edades etangiense, cinemuriense, pliensbachiense y tuarciense. El evento geológico más importante del periodo y de toda la era mesozoica fue que comenzó la fragmentación del supercontinente de Pangea. Ocurrió un lento pero constante proceso de rifting, movimientos de separación, que lo dividió en 2 partes: la Eurasia, su parte norte, que luego se fragmentó a su vez en Norteamérica e Eurasia, y Gondwana, su parte sur, que a mediados del Jurásico empezó a fragmentarse, dando origen así a la Antártida, Madagascar, India, Australia, África y Sudamérica. Esto significó que nuevos océanos se fueron creando a partir de la inundación de terrenos interiores, a medida que el suelo oceánico se elevaba en diversas localizaciones, empujando el nivel del agua hacia los continentes. Estos nuevos océanos eran de poca profundidad. El clima a inicios del Jurásico era seco y cálido, pero la abundante movilización del agua que los cambios geológicos ocasionaron lo alteraron significativamente. El resultado fue un clima subtropical húmedo, con abundantes precipitaciones, lo cual trajo nueva vida a los desiertos del interior de la antigua Pangea. En esta época llovía más y la tierra se cubrió de verdor. Esta fue la verdadera época de los reinados de los dinosaurios. Los bosques estaban poblados de una gran variedad de dinosaurios herbívoros. Vivieron muchos prosaurópodos, los primeros tireóforos, que son reptiles primitivos, entre otros carnívoros, que son los carnosauros, y muchos dinosaurios pequeños como los celofísidos y los celúridos. El Jurásico medio inicia hace alrededor de 174 millones de años y culmina hace 166 millones de años aproximadamente, siendo la etapa intermedia. Se divide en los pisos aleniense, bajociense, batoniense y caloviense. El clima se fue suavizando, la vegetación se hizo más exuberante por el aumento de lluvias. Toda la tierra estaba poblada por dinosaurios y sapos primitivos. El Noto Batrachus, que se encontraba en la Patagonia Argentina en el macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz. Hasta hace poco, lo único que se conocía de los dinosaurios del Jurásico medio correspondían a hallazgos realizados en Inglaterra, Francia e India. No obstante, en China se han encontrado restos fósiles a pesar de estar lejos de esta laguna. Los dinosaurios eran bastante similares a los europeos, ya que había una continuidad terrestre entre las 2 regiones y el clima era cálido en casi todo el mundo. No había círculos polares helados ni existían cadenas montañosas como los Alpes. Los principales saudópodos eran los cetiosáuridos. También hubo varios ornitópodos pequeños como fabrosáuridos. Evolucionaron más los megalosáuridos y grandes reptiles carnívoros primitivos. También los terópodos, principalmente los celúridos y oviraptores. El Jurásico superior o tardío es el último de las 3 etapas. Inició hace unos 163 millones de años y culminó hace unos 152 millones de años aproximadamente. Se divide solo en 3 pisos: oxfordiense,
quimerdigiense y titoniense. Gran parte de nuestro planeta estaba cubierto de grandes selvas. Europa y América del Norte permanecía inundada por mares poco profundos. El clima en general era cálido y húmedo. Los dinosaurios de esta época comprenden de pequeños y veloces depredadores que se alimentaban de reptiles hasta gigantescos herbívoros que llegaban a pesar 110 toneladas. Otros animales característicos son los mamíferos con aspecto de rata, tortugas de aguas dulces, los cocodrilos y los pterosáuridos, del tamaño de palomas con cola larga y dientes afilados para atrapar peces. Entre los dinosaurios carnívoros estuvieron presentes especies más pequeñas, siendo cada vez menos comunes. Los primeros ornitomínidos, los mayores carnívoros, fueron los últimos megalosáuridos, los cuales fueron los más peligrosos del grupo. Los herbívoros eran razas más variadas. Hubo pequeños ornitópodos avanzados, de los cuales evolucionaron los primeros iguanodontes. Los estegosáuridos, reptiles con placas, también fueron característicos. Aparecieron los nodosáuridos y los saudópodos evolucionaron hasta convertirse en mayores animales que han existido. Durante el Jurásico, las más evolucionadas formas de vida marina eran los peces y los reptiles. Los ictiosaurios sobreviven al cambio de periodo. Compartían los mares con los primeros cocodrilos acuáticos, los cuales tenían aletas en vez de patas, y con los teleósteos, predecesores de la mayoría de los peces actuales. Los plesiosauros son otro grupo destacado en este periodo que no pudo llegar al siguiente, al cual que los cocodrilos con aletas. Durante el Jurásico, los cielos estaban dominados por pterodáctilos sin plumas. Además, los insectos primitivos, que en aquellas épocas tenían un tamaño muy superior al moderno, debido a la sobreabundancia del oxígeno en la atmósfera. Sin embargo, a finales del Jurásico aparece la primera ave de la historia, el Archaeopteryx, cuyos fósiles bien conservados permitieron demostrar la proveniencia de las aves de los dinosaurios. En estos se la puede observar con su plumaje, aunque aún con muchos rasgos claramente reptilianos. Los mamíferos también participaron en el Jurásico, pero eran una forma de vida minoritaria. En su mayoría eran pequeños herbívoros o insectívoros. Los mares que invadieron gran parte de la tierra firme hizo que se cubra de una tupida alfombra de musgos y helechos. Los equisetos y helechos gigantes formaban los densos bosques. En esta época las plantas empezaron a producir por primera vez polen y semillas que les ayudaban a reproducirse mejor. Antes las células masculinas de las plantas tenían que nadar en el agua hasta las células femeninas como si fueran minúsculos renacuajos. Las primeras plantas con semillas gimnospermas como los ginkgos y las coníferas. Otras plantas con semillas florecían mientras que los dinosaurios las devoraban y se extinguieron antes de que estos desaparecieran. Las cicadáceas tuvieron mucho éxito, parecidas a las palmeras. Tenían el tallo como el del tronco de un árbol y grandes hojas similares a las del helecho. Crecían varias decenas de distintos ginkgos. Hoy solo sobrevive una especie. Tienen hojas en formas de abanico, rechonchas y situadas a lo largo de las ramas principales. Se han encontrado restos fósiles en los estómagos de los dinosaurios, cuyas afiladas hojas estaban en forma de agua como la de las coníferas como los secuoyas. Alcanzan hasta 100 metros de altura. Su fin está determinado por el llamado evento Cretácico-Paleógeno, el cual se sospecha que consistió en la caída de un meteorito en la península de Yucatán, ocasionando la extinción de los dinosaurios, entre muchas otras especies.